Listo. Gracias, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el procedimiento especial sancionador y pues algunos casos prácticos. En la sesión de hoy y la sesión de mañana vamos a revisar este tema de propaganda gubernamental. Vamos a también a revisar pues qué pasa con estos dos principios que están en la Constitución muy importantes, el de imparcialidad y el de neutralidad, ¿no? Vamos a revisarlo todo, pero vamos a empezar revisando sobre todo los temas constitucionales, cómo se ha desarrollado este tema tan importante, ¿no?, de la propaganda gubernamental. En primer lugar, hay que ver que en todos los procedimientos especiales sancionadores, como ya lo hemos platicado en otras sesiones, hay varios principios que tenemos que revisar, pero también acuérdense que con la reforma del 2011 se reformó el primero de la Constitución y se habla de una forma muy clara sobre la protección de los derechos humanos de las personas. Acuérdense que en nuestro país, en México, todos tenemos incorporados derechos humanos. El primero de la Constitución ya nos habla textualmente de la palabra derechos humanos, porque antes no se hablaba directamente de derechos humanos en la Constitución. Sí había protección de derechos humanos, pero textualmente antes del 2011 no encontrábamos la palabra directamente derechos humanos. Con la reforma del primero de la Constitución en el 2011 ya hablamos claramente encontramos ya textualmente el concepto de derechos humanos precisamente en el primero de la Constitución. Y dice que todas las personas en México, ¿no?, tenemos protección y gozamos de derechos humanos. Estos son universales, inherentes a la persona. Cualquier persona en el mundo tiene incorporados derechos humanos. Todas las personas tienen incorporados derechos humanos, son universales, inherentes a las personas. Pero también tenemos que distinguir muy bien cuáles son los derechos humanos y cuáles son los derechos fundamentales. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los humanos son universales, como ya lo vimos, se protegen en todo el mundo, pero los fundamentales son los que protege el sistema jurídico mexicano, los que protege el Estado mexicano. ¿Y dónde están esos derechos fundamentales que protege el Estado mexicano? Están plasmados en la Constitución y también están plasmados en diferentes tratados internacionales que rubrican el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, y ratifica el Senado de la República. Esos derechos humanos que están en esos tratados internacionales y que están plasmados en la Constitución son derechos fundamentales en nuestro país. Y luego esos derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución tienen diferentes categorías y por ahí hay una serie de derechos civiles o de garantías sociales y también por ahí hay un capítulo en el artículo 35 que nos habla de los derechos políticos, como votar, ser votado, asociarse, afiliarse, participar en revocación de mandato, participar en consultas populares, etcétera. Esos son los políticos directamente que marca el 35 de la Constitución. Entonces son derechos humanos, también son derechos fundamentales, porque los establece la Constitución, y son políticos porque están en el capítulo de derechos políticos. El tema es que, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿la libertad de expresión es un derecho político o es un derecho civil? Porque en México, acuérdense, tenemos un híbrido que no sucede en ninguna parte en el mundo más que en México. En México tenemos dos tribunales constitucionales que van a proteger estos derechos humanos. Por una parte tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protectora de derechos humanos, como tribunal constitucional, pero por otro lado también tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también un tribunal constitucional que va a proteger derechos humanos, pero los que se refieren a los derechos políticos. Entonces tenemos dos grandes distinciones en nuestro país, ¿no? Los que va a proteger la Suprema Corte como última instancia y los que va a proteger el Tribunal Electoral porque son los políticos. Y entonces nos dice inclusive en nuestro sistema electoral,
y nuestro sistema jurídico. Los políticos no los va a proteger la Suprema Corte, los va a proteger el Tribunal Electoral. Y todos los demás los va a proteger la Suprema Corte. Entonces, de entrada, si decimos, bueno, los políticos los va a proteger el Tribunal Electoral, pues nos vamos al 35 de la Constitución y pensamos, esos son los derechos políticos que va a proteger el Tribunal Electoral. Sin embargo, hay más, y diversos criterios del propio tribunal han señalado que estos derechos que están aquí en la diapositiva, el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa, también pueden ser derechos políticos, aunque no lo establezca directamente o textualmente la Constitución, cuando tengan relación con la materia político-electoral. Porque si yo les digo así de entrada, ¿quién les va a proteger su libertad de expresión? Pues en cualquier materia se les va a proteger el Poder Judicial, ordinario, general. Pero si estos derechos están relacionados con la materia político-electoral, entonces no se los va a proteger el Poder Judicial ordinario, se los va a proteger un tribunal electoral. Así entonces el derecho a la información también puede ser un derecho político cuando está relacionado con la materia, la libertad de expresión puede ser un derecho político y la libertad de prensa también puede ser un derecho político que le corresponderá a los tribunales electorales protegerlos. Y por otro lado, la Constitución pues también nos habla, como ya seguramente lo han revisado en este diplomado, del principio de equidad en la contienda. Entonces, cuando hablamos de un PES, de un procedimiento especial sancionador, pues rápidamente podríamos pensar en una sanción, porque así lo dice su nombre, ¿no? Procedimiento especial sancionador. Por ejemplo, pensamos en una barda pintada, pensamos en un espectacular, pensamos en una propaganda en radio y televisión o redes sociales. Si se presenta una queja relacionada con esa propaganda, lo primero que vamos a revisar o vamos a pensar es si hay que sancionar o no, porque esa fue la naturaleza del procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador, acuérdense, nació desde 1990 con el Tribunal Federal Electoral. De 1990 a 1996, esos asuntos los resolvía el Tribunal Electoral. Quien integraba el asunto y hacía la investigación era el IFE, pero quien los resolvía era el Tribunal Electoral, atendiendo estos temas que ahorita vamos a revisar. Después de 1996 cambió completamente el diseño y de 1996 a 2014, ya con el nuevo tribunal ya incorporado al Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que antes era TRIFE de 1990 a 96, Tribunal Federal Electoral, viene la reforma de 1996, se le cambia su denominación, se incorpora al Poder Judicial Federal y ahora se le llama desde el 96 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero ¿qué fue ahí el cambio en el PES? Que ahora se decidió en 1996 que resolviera los asuntos el INE, en ese tiempo IFE, que sancionara el IFE y ya contra las resoluciones del IFE podíamos ir en segunda instancia ante el tribunal. Pero de 1996 a 2014 vinieron una serie de cuestionamientos y decían es que el IFE, si es una autoridad administrativa, ¿por qué va a emitir resoluciones relacionadas con sanciones y luego seguramente las va a tener que revisar el tribunal? Entonces tenemos un órgano administrativo que emite resoluciones y que sanciona y que se decía, pues esa no es la naturaleza del IFE o del INE, su naturaleza es organizar elecciones, no resolver quejas. Pero así trabajó el IFE y luego el INE de 1996 a 2014. Viene la reforma también constitucional y legal de 2014 y entonces regresamos al TRIFE de 1990. En 2014 se dice, no, ya no va a resolver los procedimientos especiales sancionadores. El IFE, eso no se lo vamos a dejar a una autoridad administrativa. La autoridad administrativa lo que va a hacer es integrar el expediente, hacer la investigación, darle seguimiento a ese procedimiento especial sancionador, pero quien va a resolver es el tribunal. Ya no va a resolver el INE o el IFE anterior, ¿no?
Entonces cambia toda la configuración. En 2014, como ya lo vieron seguramente, nace la Sala Regional Especializada, que es la encargada de resolver todos esos procedimientos especiales sancionadores y, en su caso, sancionar en primera instancia, y esas sentencias de la Sala Regional Especializada las puede revisar en una segunda instancia el Tribunal Electoral, la Sala Superior, ¿no? Directamente en los procedimientos que ya platicamos en las sesiones anteriores, en los procedimientos de revisión del procedimiento especial sancionado. Pero quedan dos temas, le quedaron dos temas al INE muy importantes, que quizá muchas veces son más importantes inclusive que la resolución de fondo. ¿Qué le quedó al INE muy importante? Admitir o no admitir la queja, y dos, dictar o no dictar, adoptar o no adoptar medidas cautelares. De todos modos, tiene el INE pues una responsabilidad muy grande en admitir o no la queja y, en su caso, dictar o no medidas cautelares. Aunque estas resoluciones del INE las puede revisar posteriormente el Tribunal Electoral, de entrada quien debe de revisar estos temas es la autoridad administrativa. Y entonces, fíjense, para revisar el tema de admito o no la queja, o revisar el tema dicto medidas cautelares o no, tenemos que revisar estos derechos humanos y el principio de equidad en la contienda. O sea que este es un tema tanto del INE como también del tribunal, porque el INE, si va a admitir la queja, pues tiene que advertir que hay por lo menos pruebas mínimas de que hay un hecho ilícito por ahí, para que luego la sala especializada entre de fondo. O también para el dictado de medidas cautelares, pues el INE tiene que revisar cuando dicte o no medidas cautelares, pues estos temas, si se está afectando la equidad en la contienda de una forma muy importante, y por lo tanto debe dictar medidas cautelares y dar de baja esa propaganda, pero también el INE, por el otro lado, debe de revisar si no se están afectando estos derechos humanos de las personas tan importantes como el derecho a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces el tribunal desde 2014 ya ha señalado, hasta la fecha, casi 10 años, ha señalado que el PES no solamente es un procedimiento para, en su caso, sancionar, aunque así lo diga su nombre. El PES también es un procedimiento para, en su caso, proteger derechos humanos, como son, sobre todo, la libertad de expresión y el derecho a la información. A lo mejor los criterios que se van emitiendo por parte del tribunal cuando resuelve los procedimientos especiales sancionadores, su finalidad es proteger derechos humanos de las personas. Fíjense, el PES nació en 90, luego en 96, ¿no? Cambia y lo resuelve el INE, pero ya tiene muchísimos años. Sin embargo, el modelo de comunicación política, acuérdense, en 2007, pues se restringió de alguna forma la libertad de expresión, al marcar en la Constitución que nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. No solamente los partidos y las candidaturas, que era lo lógico, ¿no? Que los partidos y las candidaturas no contrataran propaganda política en radio y televisión, no, sino que se amplió esta reforma constitucional y se dijo ninguna persona física, ninguna persona moral, absolutamente nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Entonces eso, de alguna forma, vulnera el derecho humano del derecho a la información y la libertad de expresión. Pero después de ese 2007, viene la reforma del primero de la Constitución, esta que les platico, en el 2011. Y en esa reforma del 2011 se dijo, ¿saben qué? Ni siquiera se dice los tribunales, sino dice el primero de la Constitución: todas las autoridades deben de proteger derechos humanos de las personas. Deben de buscar, además, las autoridades, la interpretación más amplia para proteger esos derechos humanos. Y en caso de duda, hay que buscar la interpretación progresiva que proteja esos derechos humanos. Y vean cómo, si vemos el primero de la Constitución, no dice
los tribunales o el Tribunal Electoral o la Suprema Corte. La Constitución dice todas las autoridades están obligadas a proteger derechos humanos y buscar la interpretación favorable a la protección de esos derechos humanos, no la que los restringe, sino la interpretación que protege sus derechos humanos. Y entonces llegan las quejas a las autoridades administrativas, ya sea locales o al INE, y lo primero que tenemos que revisar en esa queja es, bueno, ¿se está afectando el principio de equidad en la contienda de una forma clara o no? Para en su caso admitir o no la queja y en segundo lugar, dictar o no medidas cautelares, porque también, además del principio de equidad en la contienda, están de por medio la libertad de expresión y el derecho a la información. Pues si vamos a dictar medidas cautelares de alguna forma, tenemos que estar muy claros de ese dictado de medidas cautelares porque podrían restringir la libertad de expresión de una persona o podrían restringir el derecho a la información que tenemos todas las personas y luego la libertad de prensa, los medios de comunicación. También no es nada fácil decirle a un medio de comunicación, oye, te voy a sancionar y además inmediatamente voy a dar de baja esta propaganda. Porque, insisto, está de por medio estos derechos que son derechos humanos y que en el 2011 se dijo en la Constitución, hay que protegerlos. Entonces tenemos ahí dos normas que de alguna forma no son armónicas en la Constitución, pero ahí está. Tenemos el 41 de la Constitución que dice nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Nadie se puede expresar, que también nos habla de los actos anticipados de campaña. Nadie se puede adelantar en una campaña, pero hay que pensar también en la libertad de expresión y en el derecho a la información, que fue una reforma posterior a ese modelo de comunicación política que nació en 2007, después viene la reforma de 2011 y nos dicen, ¿sabes qué? Pero también tienes que proteger derechos humanos. Entonces se vuelve el sistema mucho, pero mucho más complejo, porque por un lado se dice, no puedes decir esto, no puedes decir aquello, no puedes contratar propaganda, no puedes realizar actos anticipados de campaña, pero por otro lado nos dice la Constitución, protege la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas. Entonces vean cómo no son casos nada, pero nada sencillos, porque tenía que haberse revisado ese 41 de la Constitución antes de reformar el 2011. Digo, el primero de la Constitución en el 2011. Pero bueno, si ya reformamos el primero de la Constitución en el 2011 y dice hay que darle una protección muy amplia a los derechos humanos, como son estos, libertad de expresión y derecho a la información, bueno, si nos dice eso el primero de la Constitución, entonces tendría posteriormente que haberse modificado el 41 para que de verdad se pueda proteger, como lo dice el primero, pues la libertad de expresión. Pero no se modificó. Todavía en este proceso electoral trató de modificarse, se trató de hacer una reforma constitucional, no se logró, se trató de hacer una reforma legal, como ya lo platicamos, si ustedes revisan el plan B estaba de alguna forma, algunas normas del plan B estaban dándole protección a la libertad de expresión de las personas. El plan B hablaba de proteger de una mejor forma la libertad de expresión de las personas, pero bueno, el plan B, como ya saben, la Corte dijo que era inconstitucional, entonces ya no aplica el plan B, seguimos con las mismas reglas prácticamente desde 2014, pero tenemos estos problemas. El primero de la Constitución, el sexto de la Constitución, el séptimo de la Constitución, que hablan de estos derechos frente al 41 y frente a las quejas que se presentan. Pues les digo todo esto porque cuando nos llegue una queja, por ejemplo, o cuando tengamos que revisar una queja, tenemos que pensar en las dos cosas, principio de equidad en la contienda, pero también tenemos que pensar en la libertad de expresión, ¿no? Ahora, después de esto, sí hay otro tema que se tocó, que este no se ha modificado y no se debe de modificar, y que realmente es la restricción que se debe de tener en todos los procesos electorales y antes de que inicien los procesos electorales. Desde mi punto de vista muy personal, la restricción debe estar en los recursos, no en los pronunciamientos.
Ahorita ya ven lo que han dicho las autoridades. No podemos hablar de elecciones, no podemos hablar de candidaturas, no podemos hablar de precandidatos, no podemos hablar quiero competir en tal elección, no puedo hablar del voto, no puedo hablar de voten por mí. Nada que tenga que ver con elecciones lo podemos hablar. Y entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Ahora, el 134 lo que nos dice es no utilices recursos públicos en otras cosas más que para lo que se aplican y se deben aplicar esos recursos públicos, ¿no? Para beneficio de la ciudadanía. Entonces, el 134, como se dice aquí, creó un esquema normativo firme para evitar el uso parcial de los recursos públicos de los servidores públicos. Esto sí debe de seguir. Tenemos que revisar el 41. ¿En qué podemos expresar y qué no podemos expresar? Yo creo que para el 2023 no podemos estar todavía con este tema de que no digas voto, porque si dices voto, te voy a sancionar. Ya está así, ¿eh? Ya ni modo. Así le vamos a entrar en el 2024. No digas voto, no digas elecciones, porque pueden ser actos anticipados de campaña. Eso habrá que revisarlo ya en el 2025 y atender a la libertad de expresión y al derecho a la información, que son derechos humanos que necesariamente en cualquier estado democrático se deben de proteger al máximo. Ya quiero ver yo que en Reino Unido le digan a una persona, no digas quiero ser candidato para tal cargo, porque allá van a decir, no, hombre, pues tú di lo que quieras, porque es en ejercicio de tu libertad de expresión. O ya quiero ver en Estados Unidos que le digan a una persona, no digas que quieres ser presidente, porque te vamos a sancionar. O sea, las democracias avanzadas, perdón, no existe esa figura. Todo el mundo puede expresarse. El tema que sí se debe aplicar en todas las democracias avanzadas y que se aplica y que también se debe aplicar en México y se aplica es el 134. Pues no es lo mismo pronunciarme así nada más que pronunciarme haciendo uso de recursos públicos. Ese es el problema. El uso de recursos públicos obviamente tiene dos temas. Los recursos públicos no son para promoción personalizada, no son para una campaña, obviamente. No debes de utilizar recursos públicos si eres servidor público. Y dos, los recursos públicos deben ser solamente para efectos, para proyectos, para políticas públicas que favorezcan a la ciudadanía. Tú como servidor público no puedes aprovecharte de esa función de ser servidor público para utilizar recursos para promocionarte, promoción personalizada o para algún tema electoral. Entonces, vean, ahí está la gran distinción. Puedo expresarme, pero sin utilizar recursos públicos. El problema es que en México, independientemente de los recursos públicos, que eso sí está muy bien la prohibición, tampoco puedo expresarme en algunos casos. Entonces, cuando se tiene que analizar una queja, pues se tiene que ver los dos lados de la moneda necesariamente, libertad de expresión o equidad en la contienda. Y en muchos casos han resuelto la Sala Superior asuntos que van con el criterio de proteger el derecho humano de la libertad de expresión de esa persona o de ese periodista. No va en el sentido de limitarlo. O sea, para que me entiendan, muchas veces el tribunal lo que aplica es el primero, el sexto de la Constitución que habla de libertad de expresión y el séptimo de la Constitución que habla del derecho a la información también. Aplica esos en vez del 41, porque son derechos esenciales. Cuando entramos al 334, entonces sí, que se habla de propaganda gubernamental, etcétera, ahí sí no puede haber recursos públicos para promoción personal, ni en las campañas, ni en las precampañas, ni antes de las campañas. O sea, los actos anticipados de campaña, si hay recursos públicos de por medio, pues se tiene que sancionar. Y cuando hay recursos públicos de por medio, también esto puede provocar hasta que se anule una elección. Entonces, si soy servidora o servidor público, sí tengo esa prohibición en este momento. En este momento tengo esa prohibición que nos va a llevar no sé hasta cuánto tiempo, pero ahí tengo esa prohibición y la tengo que
cumplir. Ahora fíjense cómo leen esto los partidos políticos, también de una forma muy importante. Los partidos políticos pues están bien asesorados. ¿Qué pasó ahorita? Ah, no, pues quieres realizar asambleas y no sé qué, y nombrar un coordinador, y todas estas reglas que establecieron en un acuerdo los partidos políticos, pues ¿qué fue lo primero que hicieron? Renunciar a sus encargos. ¿Y por qué renunciaron a sus encargos esas personas que están haciendo asambleas o como ustedes quieran llamarles, para no encuadrar en este 134, para no encuadrar en el tema de propaganda gubernamental, para no utilizar recursos públicos como promoción personalizada? Y ya lo hemos platicado también. Acuérdense, los recursos públicos no solamente es dinero. Si yo soy jefa de gobierno y organizo una asamblea de estas que están organizando ahorita, estoy utilizando recursos públicos, porque a mí me pagan para ser jefa o jefe de gobierno, para ser gobernador o gobernadora, no para andar en asambleas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que las reglas del partido político, porque ojo, un principio constitucional también es la autodeterminación de los partidos políticos. ¿Cómo le va a decir, fíjense, cómo le va a decir una autoridad a un partido político? Oye, no puedes organizar asambleas. Pues le va a contestar el partido, ¿sabes qué? Soy partido político, tengo financiamiento público y ¿sabes qué? La naturaleza de un partido es organizar asambleas. Ahora resulta que no puede organizar asambleas. Esa es la naturaleza de un partido político y está ahí en la Constitución claramente el tema de libre autodeterminación de los partidos políticos. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Recursos públicos. Esas personas que participan en esas asambleas no pueden utilizar recursos públicos. Eso es lo que quedó muy claro. Pero los propios partidos políticos y luego el INE lo señaló claramente, a ver, bueno, vas a hacer tus asambleas. Es un principio constitucional la libre autodeterminación de los partidos políticos. La naturaleza de los partidos políticos es asociarse, es generar militancia, es generar simpatizantes, no solo en las elecciones, en cualquier momento. Entonces sí lo puedes hacer partido político, pero a ver, vienen todas estas cosas. Y por eso cuando se aprobaron todas esas asambleas y todas esas reglas, dijeron, mucho cuidado con el tema de recursos públicos, porque es un tema constitucional y pueden llegar ahí las quejas. Entonces, lo primero que hicieron es renunciar a sus encargos. ¿Cómo pueden llegar recursos públicos también? Ah, pues si me acompaña una gobernadora, un gobernador a un meeting o a una de esas asambleas. Y si esa gobernadora o ese gobernador lleva todo su gabinete, imagínense los recursos públicos que se están utilizando. Imagínense un lunes que estén 20 funcionarios del gobierno en una de estas asambleas. ¿Eso cómo se llama? Recursos públicos. Entonces tú tienes que renunciar a tu encargo. No puede acompañarte ningún servidor o servidora pública en esas asambleas, pero por otro lado está la libertad de expresión, está el derecho a la información, que no lo podemos limitar, no se lo podemos limitar a esas personas conforme a lo que dice la Constitución. Entonces en eso estamos y por eso se presentan toda esta serie de quejas. Ahora hay que tener mucho cuidado qué están haciendo los demás servidores públicos, ¿no? Con motivo de todos estos temas. Porque a lo mejor pueden ser actos anticipados de campaña, a lo mejor no, ni siquiera queda bien establecido eso. Yo he escuchado que hay personas que dicen, mira, estos son actos anticipados de campaña. Oye, ¿y si no es candidato? ¿Dónde está el acto anticipado de campaña si nunca va a ser candidato? Eso ya lo veremos el año que entra, si fue o no fue candidato, ¿no? Pero esta figura de los actos anticipados de campaña, yo creo que sí urge una reforma a la Constitución y para un futuro limitarlo en dos cosas. Mira, te puedes expresar, pero no debes de utilizar recursos públicos. Creo que esa es la división y eso es lo que pasa en los países democráticos. Ahorita, pues ya vean Estados Unidos, ya muchas personas están diciendo, yo quiero ser presidente de Estados Unidos. El presidente dice, yo me quiero reelegir para presidente en Estados Unidos. No pasa nada. En México nadie puede decir ahorita ese tema directamente así.
Pero bueno, ya en un futuro revisaremos estos temas. Ahorita el tema de las quejas es pues ver que no se afecte la equidad en la contienda y sobre todo este tema, ¿no? Que no se utilicen recursos públicos por parte de los servidores públicos para no afectar los principios de equidad, certeza, objetividad, neutralidad, ¿no? Que son imparcialidad, que son importantísimos hasta antes de que inicie un proceso electoral. Fíjense, ahorita si se presentan quejas y se resuelven quejas, esas quejas van a estar ahí durante un año. Y si hay una sanción por una queja, pues va a quedar esa persona sancionada por esa queja. Y quejas van a durar un año. ¿Por qué les digo que van a durar un año? Porque los partidos políticos muchas veces cuando vienen al tribunal le dicen al tribunal, oye tribunal, anula la elección porque mira todo lo que pasó en la campaña, mira todo lo que pasó en la precampaña y mira todo lo que pasó que fueron actos anticipados de campaña. Se vulneró el principio de equidad. ¿Y dónde va a revisar el tribunal todo lo que pasó? Pues en las quejas que se resolvieron. Esas quejas que se resuelven quedan como pruebas preconstituidas. Y luego esas mismas quejas las presentan los partidos políticos para que se anule una elección. Ahora, otro tema también muy importante en materia electoral que sucede. Imagínense que ahorita yo, como partido político, presente una queja por estos temas, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, y de aquí a diciembre ya presenté 35. Yo, partido político. Entonces, a lo mejor el partido dice, no, pues tengo muy buenas abogadas y abogados, ya presentaron 35 quejas y en 25 tuvieron razón. Qué buenos abogados tengo, pues a lo mejor eso están pensando en diciembre, ¿eh? Pero luego, ¿qué creen? Viene la elección en el 2024 y ellos que presentaron las 34 o 35 quejas, las que quieran, ganan la elección. Ese partido que presentó las 35 quejas, gana la elección. ¿Saben quién va a utilizar esas 35 quejas? El que quedó en segundo lugar. Y va a llegar al tribunal quizá y le pueda decir al tribunal, oye, ¿sabes qué? Anula la elección porque mira todo lo que pasó, te ofrezco estas 35 quejas. ¿Quién promovió esas quejas? En primer lugar, pero como es materia electoral, como es derecho público, no privado, no nos podemos desistir. La autoridad va a seguir la investigación y la autoridad va a sancionar en su caso. Y eso va a quedar ahí ya, como se dice técnicamente, ¿no? Como una prueba preconstituida de que eso sucedió. Y si sucede constantemente, pues puede ser que sí pueda acreditar un partido ante un tribunal que se vulneró el principio de equidad o de imparcialidad, que intervinieron servidores públicos, que hubo recursos públicos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Las reglas de los partidos, por eso están diciendo también, fíjense bien como dicen, oigan, pero no se vayan a pelear entre ustedes, porque entonces vienen las quejas y olvídense, le van a perjudicar al partido esas quejas. Entonces es un tema inédito, acuérdense, también lo hemos platicado, siempre la realidad va a rebasar a lo que dice la ley, y más en materia electoral. Y ahorita nos está sucediendo, la realidad está rebasando lo que dice la ley y luego la ley no es clara porque por un lado nos dice protege derechos humanos como lo estamos viendo, pero por otro lado nos dice, oye, también protege el principio de equidad en la contienda. Entonces, bueno, ¿por dónde me voy? Principio de equidad en la contienda, que todavía no hay ninguna contienda o protejo la libertad de expresión de esas personas y hasta dónde. Ojalá en un futuro, como les digo, el límite que debemos de tener en los procesos electorales y antes de los procesos electorales, el límite debe ser los recursos públicos. Ahí sí yo creo que no le debemos de tocar nada a este tema y los recursos públicos sí deben de estar completamente prohibidos antes de las campañas, durante las precampañas y en las campañas. No puede haber recursos públicos. Ahorita por eso el INE pues también obviamente está monitoreando todas estas asambleas. El INE ya le dijo a las personas que están organizando estas asambleas, denme su calendario cada semana. ¿Dónde van a estar cada uno de ustedes cada semana? Porque yo voy a monitorear todo lo que están haciendo cada semana cada uno de ustedes para revisar, ¿no? En su caso, el recurso, de dónde llegó el recurso y que no haya por ahí recursos públicos.
Entonces creo que esos acuerdos de los partidos pues sirvieron en dos cosas. Primero, que renunciaron a sus encargos o están renunciando a sus encargos de todos los partidos políticos. Y dos, que si estamos revisando los temas, vean cómo no estamos viendo ni gobernadoras ni gobernadores en ese tipo de asamblea. Pero bueno, no sabemos cómo va a terminar la historia, apenas está empezando. Yo no sé, también es una duda que yo siempre he tenido, ¿por qué se adelantaron tanto? ¿La ciudadanía va a aguantar un año escuchando todos estos temas o no va a aguantar un año escuchando todos estos temas? Porque falta un año, ¿eh? Ya luego nos quedamos con la idea, no, pues va a ser la elección va a ser en 2 meses. No, la elección va a ser en un año. Y luego hay que revisar, pues, qué sucede también para todas las elecciones locales que vamos a tener. ¿Se va a replicar este modelo? No se va a replicar. Yo lo que veo es que los partidos políticos pues ya están empezando con estos temas y si lo han decidido así los partidos políticos y dentro de su libre autodeterminación han puesto sus propias reglas los partidos políticos, pues lo que sucede en materia electoral es que esas reglas que crean los partidos políticos luego las plasman en la ley. ¿Y saben qué? Pues ojalá así suceda, ¿no? Y entonces en el 2025 podamos hablar, por ejemplo, la nueva ley electoral, ¿qué creen que tiene? Un capítulo que habla elecciones primarias. Ah, pues a todo da, está bien. Si quieren elecciones primarias, pues pongan en la ley elecciones primarias, pongan las condiciones y listo. Pero nunca le pongan, obviamente, que no va a suceder, bueno, yo espero que no suceda, nunca le pongan elecciones primarias y recursos públicos, no. Elecciones primarias sin recursos públicos, elecciones primarias sin servidoras o servidores públicos. Y listo, y si quieren elecciones primarias, pues pónganlo en la Constitución, luego pónganlo en la ley, luego pongan las reglas para las elecciones primarias y se acabó el problema. Pero ahorita, como no hay nada de eso en la ley, pues va a haber quejas y luego otra queja y luego otra queja. Y entonces todos los tribunales a nivel local como a nivel federal, pues tienen que revisar estos temas. Primero, libertad de expresión, 1, 6 y 7 de la Constitución, luego 41 de la Constitución y luego 130. Pero yo veo que la autoridad electoral, por ejemplo, el INE, lo que está revisando a fondo el INE en este momento es que no aparezcan recursos públicos por ahí, en todos estos temas. Entonces vamos a ver, ¿no? Después en un futuro cómo reportan sus gastos los partidos, qué dicen de sus gastos, y luego cómo el INE pues le da una fiscalización y una revisión completa a todos los gastos que ya se están haciendo desde este momento. Pero pues ojo, los partidos políticos tienen su financiamiento público y pues pueden utilizar ese financiamiento público para diversos actos partidistas. Porque los partidos pues, todos los años son partidos políticos, todos los años tienen financiamiento público y bueno, cuando hay campañas, que será el año que entra, tienen un financiamiento público adicional para sus campañas. Pero eso no quiere decir que este año pues utilicen su financiamiento para organizar asambleas, nada más. No quiero saber por ahí que lleguen recursos públicos, porque sí, la Constitución lo impide por todos lados. El 134 es muy claro cuando estamos hablando de financiamiento, digo, de recursos públicos, es clarísimo el 134, y luego el 41 dice, si hay recursos públicos, se anula la elección. Ahí sí todos los partidos, la Constitución es muy clara, ahí sí es muy armónica y por todos lados donde leemos la Constitución nos dice no puede haber recursos públicos ni en las campañas, ni en las precampañas, ni en los actos anticipados de campaña, no puede aparecer la figura de recursos públicos. Por eso entonces nace el 134 y nos dice la propaganda gubernamental válida debe tener fines informativos, educativos o de orientación social, ¿no? Nos dice la propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de administración pública y de cualquier otro orden de gobierno debe ser institucional. Ahora, fíjense, ¿cuál es el límite de la propaganda gubernamental? Yo entiendo que la propaganda gubernamental no debe realizarse en precampañas y en campañas. No puede haber propaganda gubernamental para que no se confunda la ciudadanía o puede presionarse la ciudadanía. Pero ahorita falta un año. ¿Qué hacemos con la propaganda gubernamental si falta un año para la elección? Todavía no inicia el proceso electoral.
Ese es el tema, todavía no inicia, ¿no? Ahora dice la propaganda, también dice el 134, ¿no? La propaganda, esos eran de los objetivos del 134. La propaganda difundida por servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor. Así está también muy clara, no puede haber promoción personalizada. Por eso prácticamente era imposible que yo organizara asambleas que fueran personas de mi partido a las asambleas y fueran servidores públicos o servidoras públicas. Eso era imposible porque está muy claro en la Constitución. No pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos los servidores públicos que signifiquen propaganda personalizada. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de la aludida norma constitucional. Entonces se previó en todas las leyes estos temas de promoción personalizada. Y luego viene el tema de financiamiento público. Entonces, aquí viene también otro tema muy interesante relacionado, fíjense, con la equidad en la contienda. Ojo, no estamos en proceso electoral, todavía no inicia el proceso electoral, pero ese principio de equidad en la contienda puede afectar durante el proceso electoral o antes del proceso electoral. Como les digo, ahorita en este momento todos los partidos tienen su financiamiento público ordinario para este año. Pero fíjense cómo está la regla. Esto ya también es otro diplomado, es otro curso, pero solamente lo vamos a tocar rápidamente. ¿Cómo está el tema de financiamiento público que se está utilizando quizá para estas asambleas y otros temas de los partidos políticos? Pero hay que ver porque dicen, no, es que no se puede afectar la equidad en la contienda. Pero esta fórmula del 30-70, del financiamiento público que le dan cada año a los partidos políticos, pues yo no la veo tampoco muy equitativa que digamos. Y así está. Y ya no se puede modificar. Entonces, para este año que están sucediendo todas estas cosas, aplica esta fórmula. Y para el año que entra, que va a haber campañas, también aplica esta fórmula. Y vean lo que dice, ¿no? La Constitución. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, o sea, el financiamiento para las actividades ordinarias de los partidos políticos este año, lo que hagan los partidos este año tiene financiamiento público. Se fijará cada año, obviamente, atendiendo a dos puntos. Primero, número de ciudadanos inscritos en la lista nominal y luego, en pocas palabras, el salario mínimo. Entonces vean el primer párrafo, lo que dice. Si hay más ciudadanos y ciudadanas en la lista nominal, hay más financiamiento público. Dos, si sube el salario mínimo, sube el financiamiento público. Pues está bien padre esa fórmula, ¿no? Porque cada año van a tener más dinero todos los partidos políticos. Porque cada año hay más personas en la lista nominal y cada año sube el salario mínimo. Entonces, de entrada, todos van a tener más dinero cada año. Pero luego viene la otra parte del financiamiento, que les digo, este año lo pueden utilizar para lo que quieran los partidos políticos, para sus actividades ordinarias, así dice la Constitución. La otra parte habla de un 30-70, que siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice, ¿no? La legislación. El 30% de la cantidad que resulte de todo el financiamiento público, ¿no? Que resulte para ese año, atendiendo a los ciudadanos y al salario mínimo, bueno, de esa gran bolsa, el 30% se le dará en forma igualitaria a todos los partidos. Ahorita, ¿cuántos partidos tenemos este año? 7. Entonces, de esos 100 pesos, de cada 100 pesos, 30 los vamos a repartir entre los 7, de forma igualitaria. Eso suena bien. Lo que ya no me suena bien es el otro 70, porque dice la ley, y el 70% restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiera obtenido en la elección anterior a diputados federales ese partido. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita en el 2023 con el financiamiento público de los partidos para sus actividades ordinarias permanentes? Entre estas actividades, pues, podemos incorporar las asambleas, estas de las que platicamos. Pues que si a mí me fue muy bien en el 2021, voy a tener mucho más financiamiento
que alguien que no le fue bien en el 2021 en diputaciones federales. Y más o menos así está, por ejemplo, si de este 70 le dan 100 pesos a Morena en este 2024, seguramente le dieron al PRI y al PAN más o menos, no tengo el dato exacto, unos 65 pesos. Pero luego a Movimiento Ciudadano y al Verde le deben haber dado por ahí, imagínense, 40 pesos. Y al PT y al PRD, 10 pesos. Entonces, para sus actividades ordinarias de este año, le van a dar 100 pesos a Morena, 65 PRI Verde, por ahí de 40, 35 Verde Movimiento Ciudadano, y les van a dar 10 o 15, algo así, es un ejemplo, PRD, PT. Eso es equitativo, está bien eso. Y luego vienen las campañas, que ahorita no estamos, viene el año que entra con campañas, y la distribución es igual, 30, 70. Eso nos dice, por ejemplo, que Morena va a tener mucho mayor financiamiento para estas actividades ordinarias y también para las campañas que los demás partidos. Pero ¿quién lo decidió? La ciudadanía en el 2021, porque la ciudadanía dice por quién vota más y por quién vota menos. ¿Quién hizo esta fórmula? ¿Saben qué? No la hizo Morena. Morena ni existía cuando se hizo esta fórmula. Entonces es una fórmula que ahora está beneficiando a Morena y Morena dice, yo no tengo la culpa, yo ni siquiera hice esa fórmula. Si yo tengo en este momento más financiamiento público que todos los demás, es con base en una fórmula que cuando yo nací como partido político ya estaba. Pero hay que revisar, porque ya estamos viendo que no solamente hay que revisar lo que sucede con el financiamiento público en las campañas, ahora también hay que estar revisando muy bien lo que sucede con el financiamiento público ordinario, que no es para una campaña, pero puede tener consecuencias en la campaña. Así está, y es 30-70. Ojalá, ¿no? En el 25, por ejemplo, haya una reforma electoral constitucional y le pongan aunque sea 50-50. 50 igual para todos y 50 como te fue en la elección anterior. O yo le pondría casi, casi, ¿saben qué? 70 igual para todos y 30 conforme te fue en la elección anterior. Pero bueno, ahorita no está eso, y entonces ahorita pues el partido que tiene mayor financiamiento público conforme a esta regla es Morena para todas sus actividades este año, y también lo va a tener para todas sus actividades del 24 y para sus campañas del 24. Porque esto no va a cambiar hasta que conozcamos los resultados de diputaciones federales del 2024. Con los resultados de diputaciones federales del 2024, pues vamos a ver qué partido tiene mayor votación, y mientras no se reforme la Constitución y la ley, ese partido que tenga mayor votación en el 2024 en diputaciones federales va a tener mayor financiamiento público para el 25, para el 26 y para el 27. Ya si luego llega una reforma constitucional, pues ya luego vemos cómo están las cosas. Pero fíjense, nos habla la ley, nos habla la Constitución, equidad en la contienda, y yo voy a empezar una campaña donde los partidos tienen muy distinto el financiamiento público. ¿Dónde está ahí la equidad en la contienda? Pues no sabemos, pero ahí está. Ahora también se dice, no vas a gastar en radio y televisión. Todo tu dinero te lo gastabas en radio y televisión. Ya no gastas nada en radio y televisión. Vas a aparecer en radio y televisión de forma gratuita. El INE te va a dar minutos y va a obligar a las televisoras y a las estaciones de radio a transmitir esos minutos. Pero ¿saben qué dice la ley también? De los minutos en radio y televisión, misma regla, 30-70. O sea que, ¿quiénes van a aparecer más el año que entra en radio y televisión? Pues los partidos que tuvieron mayor votación van a tener más minutos. Y los que tuvieron menor votación van a tener menos minutos. Ahora, como esta fórmula ya tiene varios años, como les decía, ni siquiera intervino Morena en la creación de esta ley y de esta fórmula. Por eso urgía la reforma constitucional, pero no lo logramos. Pero pues lo que impacta más, y seguramente va a impactar más, lo van a ver en el 2024, pues es redes sociales, no tanto radio y televisión, van a ser redes sociales. Porque, ojo, lo que aparezca en redes sociales
luego va a aparecer en la televisión y se va a comentar también en el radio. Y muchas cosas que aparecen en redes sociales pues son completamente gratuitas. Y ahí sí, siempre las redes sociales le van a ganar al radio y a televisión. Y como muchas personas ya no ven el radio ni la televisión, ni lo escuchan, ni lo ven, ni nada, lo que están haciendo radio y televisión, pues es traerse temas de redes sociales. Pero los jóvenes dicen, pues, ¿para qué prendo la tele? ¿Para qué escucho el radio? Si ya lo vi todo en redes sociales. Entonces vean cómo ya tenemos un sistema pues que no tiene nada que ver con el 23 y no tiene nada que ver con el 24. Y hasta los propios partidos políticos nos están diciendo, es que este sistema ya no nos gusta. ¿Qué partidos? Todos. Porque ustedes dijeran, es este partido en particular, todos los demás no están haciendo nada, ¿no? Todos los partidos ya no están de acuerdo con el sistema. Entonces, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en una reforma constitucional? No se pusieron de acuerdo y entonces le viene a las autoridades electorales una gran responsabilidad con hechos inéditos, con omisiones en la ley, con normas constitucionales que se enfrentan a otras normas constitucionales, con normas constitucionales que se enfrentan a tratados internacionales. Y el primero de la Constitución, para que no se nos olvide, el primerito que leemos, el 1 de la Constitución nos dice, protege derechos humanos. ¿Quién? Todas las autoridades. Busca la interpretación que proteja derechos humanos. Entonces vienen las quejas y entonces hay que pensar esas dos cosas. En donde estemos, ¿no? Como quien promovió la queja, o como quien se va a defender, o como autoridad. Donde estemos tenemos que pensar en dos cosas. Equidad en la contienda, pero tenemos que pensar también muy bien libertad de expresión y derecho a la información. Si yo voy a emitir una sanción como autoridad, tengo que tener muy presente que quizá estoy afectando la libertad de expresión o el derecho a la información. Entonces no debe haber duda de esa sanción. Si hay duda, pues mejor protejo la libertad de expresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en mi queja tengo que ofrecer pruebas contundentes de algo que dice claramente la Constitución o la ley. Ahora, las quejas que pueden tener mayor éxito, obviamente, son aquellas quejas que hablen de temas de recursos públicos. Es así, porque nadie tiene duda y además todos están de acuerdo con que no puede haber recursos públicos en las elecciones, ni en las preelecciones, ni como yo les digo, en las elecciones primarias, que no existen en la ley, pero yo siento que andamos en esos temas de elecciones primarias, ¿no? La ley y la Constitución nos hablan actos anticipados de campaña, pero en realidad ojalá en una reforma en un futuro les pongamos claramente elecciones primarias y le pongamos claramente sí puede haber elecciones primarias y estas son las reglas. Ahorita no estamos así, ahorita el tema se llama actos anticipados de campaña, pero es un tema que se enfrenta directamente a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y la propaganda gubernamental pues viene ahí en esa forma, ¿no? También la Constitución nos dice, los partidos políticos nacionales tendrán derecho de uso y de manera permanente a los medios de comunicación, no solamente en campañas. En este año los partidos políticos tienen derecho de manera permanente a radio y televisión. Por ahí había una participación, adelante. Buenas tardes, doctor. Claro. Buenas tardes, adelante. Sí, solamente comentar que entiendo esta posición de la importancia de la libertad de expresión, pero también pues choca con el otro principio que también está en la Constitución, que es la equidad en la competencia electoral, ¿no? Entonces, como que los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral, pues tiene que hacer una ponderación, ¿no? Con relación a este conflicto de principios, ¿no? Ahora, por otro lado también, por cierto, hoy sesionó, me parece, el Tribunal Electoral y le dijo al INE, a la Comisión de Quejas, vuelve a revisar, ¿no? Estas reglas que le impuso a, pues no son candidatos todavía, ni son aspirantes, porque es un tema de vida interna, según el INE. Lo que sí vemos, digamos, como la ciudadanía de a pie, pues es que es como este procedimiento que lo está haciendo Morena y sus aliados, pero también lo está haciendo el PAN, el PRI, el PRD,
Pues es como darle vuelta a la normativa electoral, ¿no? O sea, en realidad todos sabemos, incluido me parece que el INE, incluido el tribunal, todos sabemos que de estas 6 personas autodenominadas corcholatas, o sea, todos sabemos que de ahí va a salir el candidato o la candidata presidencial de Morena. O sea, eso se sabe desde ahorita. O sea, por eso es muy endeble el argumento que esa es una cuestión, digamos, interna, partidista, ¿no? Lo que sí o sea, como ciudadano me queda claro que se están adelantando, porque la normativa electoral establece muy claro cuándo inician las precampañas, porque de otro modo, hace rato usted decía, va a aguantar la ciudadanía tantos meses de exposición mediática, porque la elección es hasta el junio del próximo año, ¿no? Entonces faltan todavía las precampañas, faltan las campañas, pero en realidad lo que estamos viendo ahorita son prácticamente actos de precampaña. El INE está haciendo las oficialías electorales, está acudiendo a estas asambleas y en realidad, pues, bueno, se graban todos estos actos, pero en realidad es todo. Alguien me decía hoy, por ejemplo, que hay una candidata aquí en Veracruz. Oye, pues esto parece no un acto de campaña, sino un acto de cierre de campaña, ¿no? Por el acarreo de personas a estas asambleas. Gracias. No, pues tienes toda la razón, Bulmaro. Hay que ir paso por paso, revisando qué van haciendo cada una de estas personas, revisando el INE, cómo va emitiendo estos acuerdos, lineamientos, estos reglamentos, también revisando el tema de los partidos dentro de sus partidos, qué tanto puede hacer un partido como decisión dentro del partido, conforme a sus normas internas y conforme a la Constitución. Hay que ir paso por paso y seguramente pues van a llegar más impugnaciones y entonces hay que darle seguimiento también. Les digo, apenas vamos empezando, pero hay que darle seguimiento de una forma muy clara a lo que va diciendo el tribunal, sobre todo, más que el INE, el tribunal, porque la última decisión la toma el tribunal y lo que debe prevalecer pues ese precedente del tribunal. Entonces hay que ir viendo poco a poco, como el caso que señalas hoy, que le dijo al INE tal y tal cosa. Vamos a ver después cómo lo implementa ese tema el INE, pero hay que ir revisando paso por paso lo que va diciendo el Tribunal Electoral de aquí a la elección, porque ese es el referente que vamos a tener. Como ya vimos, nuestra Constitución tiene, por un lado, algunas disposiciones, por otro lado, otras, como lo dices muy bien, Burnaro, tendrá el tribunal que ponderar para cada caso concreto qué disposición es la que aplica y luego revisar la ley, pero ese tema de revisar la ley pues es un tema complejo porque la ley no tiene contemplados muchos temas de estos, no tiene previstos muchos temas de estos, entonces les va a tocar a las autoridades electorales, muchas veces a la sala superior, pero acuérdense, ¿quién resuelve las quejas, por ejemplo, a nivel local? El primero que resuelve las quejas a nivel local es el instituto y luego el Tribunal Electoral del Estado. ¿Quiénes se pueden enfrentar a muchos hechos inéditos? Pues quizá los institutos de los estados, les va a llegar a ellos, oye, admite o no admites la queja, vas a dictar o no medidas cautelares y luego al Tribunal Electoral del Estado, también en muchos temas estatales les van a llegar estas cosas. Entonces su única guía y su único seguimiento es revisar qué va diciendo el Tribunal Electoral en temas federales como los que estamos revisando ahorita, ¿no? Porque como tú dices muy bien, Bunaro, no le podemos decir candidatos, tampoco les podemos decir precandidatos, simplemente son personas que acuden a asambleas para nombrar a un coordinador. Y vienen otros temas constitucionales también y convencionales de tratados internacionales, pues tampoco le podemos impedir así directamente a un partido, oye, no organices asambleas, porque el partido dice, es lo que yo decidí, es en mi libre autodeterminación y es mi función, mi naturaleza como partido político. Entonces estamos de verdad en un problema ahí que no está nada claro. Y luego también, como lo dice muy bien Bulnaro, ni siquiera es un partido, son todos los partidos, absolutamente todos. Por eso yo digo, si eso querían, pues hubieran reformado la Constitución. Si todos lo querían así, pues hubieran reformado la Constitución, hubieran creado una figura de elecciones primarias y tan tranquilos, pero
no se logró y entonces ahora son acuerdos internos de los partidos que poco a poco va a ir revisando el tribunal. Ahora, ojo, hay otro tema. Si no se impugnan casos al tribunal, pues no los va a revisar el tribunal. No trabaja de oficio y puede suceder actos, ¿no? O resoluciones que no lleguen hasta el tribunal porque no se impugnaron. Ahora, ahorita estamos en una figura, como lo dices Bulmaro también, de actos anticipados de campaña. Pero la ley es muy clara y dice, para que se entiendan actos anticipados de campaña, tiene que haber determinados pronunciamientos. O sea, en pocas palabras, tiene que haber algunas palabras específicas. Elecciones, voto, ¿no? Promoción del voto, promoción de una candidatura. Si no, no son actos anticipados de campaña. Imagínense en la que estamos. Si dices estas palabras, es acto anticipado de campaña. Pero si no dices estas palabras, no es un acto anticipado de campaña. Entonces, por eso se están diciendo otras palabras, porque nuestra Constitución dice, pues no hables de elección, no hables de candidaturas, no hables de promoción al voto, y ya, porque también directamente así lo dice específica y explícitamente nuestra Constitución. Ese es el tema, ¿no? Que se tiene que revisar, pues casi les digo palabra por palabra. Y entonces ahorita, pues si no, estas personas no se pronuncian con temas de elecciones, con temas de candidaturas, con temas de promoción del voto, pues también va a ser difícil que una queja pueda sancionarse de una queja estos temas si no están diciendo, pues vamos a decirle así, ¿no? Las palabras mágicas. Que como tú también entiendes, Bulmaro, todo el mundo entiende qué están haciendo los partidos políticos en este tema. Pero la Constitución y la ley dicen, si no dices estas palabras, lo puedes hacer. Entonces esa Constitución la tenemos que reformar. Porque yo no puedo decir ahorita quiero ser presidente, pero sí puedo hacer una asamblea que todo el mundo entiende para qué es esa asamblea. Pero son temas que tienen que entrar y tienen que revisarse a partir de la Constitución y luego modificar toda nuestra ley. El tema es que eso ya no lo vamos a conseguir, ya no se puede conforme a la Constitución reformar ninguna ley y mucho menos la Constitución en estas fechas. Tendremos que esperarlo necesariamente a una próxima reforma constitucional que puede iniciar, ¿no? Como ya lo ha dicho el presidente de la República, esa iniciativa de ley se puede presentar el 1 de septiembre del 2024. Ya pasó el proceso electoral, estamos el 1 de septiembre de 2024, un nuevo Congreso de la Unión que puede aprobar una reforma electoral ese mismo año. Y la iniciativa todavía la puede presentar el presidente de la República, porque acuérdense que nuestro actual presidente termina sus funciones el 30 de septiembre del 2024. ¿Cuándo se instala el Congreso de la Unión? El 1. Pues todavía tiene un mes para presentar iniciativas de ley, reformas constitucionales y legales, y creo que esa es su intención, que el 1 de septiembre con el nuevo Congreso presentar una serie de iniciativas. Bueno, si las va a presentar, pues de una vez que las estén estudiando, y si de una vez las están estudiando esa reforma electoral constitucional, pues que agreguen todos estos temas que estamos tocando, que nazca una figura, por ejemplo, de elecciones primarias, y que ya no le pongamos a la Constitución, no puedes decir elección, no puedes decir candidatura, no puedes decir presidencia de la República, no puedes decir, oigan, voten por mí. Eso creo que ya no está para el 2023 ni para el 2024. Creo que tenía su justificación hace 20 años, pero creo que ahora ya es una sociedad mucho más avanzada la que estamos viviendo, un diseño electoral mucho más avanzado, y los países más avanzados nos están dando el ejemplo, ¿no? En donde pues pueden existir todos estos temas previstos obviamente en la ley. Entonces mejor organizamos para el 25 unas elecciones primarias en la ley y que puedan decir lo que quieran, nada más cumpliendo con estos requisitos. Y lo que sí me parecería muy importante, por ejemplo, es que uno de los requisitos es que no sea servidor público. Imagínense que la ley en el 2025 dijera, ¿quieres participar como candidato o precandidato para tal cargo? No puedes ser servidor público y tienes que participar en elecciones primarias que va a organizar tu partido. Bueno, ya salimos de todos los problemas. Por ahí va, yo creo, porque es lo que están decidiendo los partidos. Y bueno, afortunadamente, por lo menos, una decisión muy sabia de todos los partidos políticos, creo que es
que renuncien a sus encargos. Creo que por ahí ya estamos empezando bien los temas para que no encuadre nada en el 130. Saben que renuncien a sus cargos. 2, no puede haber servidoras o servidores públicos que participen directamente en esas asambleas. Y es otro requisito muy importante que están señalando todos los partidos. Bueno, creo que los partidos de oposición, todavía algunos no han renunciado a sus cargos, no estoy seguro, pero eso tendrá que realizarse también. Y entonces son reglas que ya nos están diciendo los partidos. Si ya no las están diciendo los partidos, van a ver que en una próxima reforma pues, las van a plasmar ahí en la Constitución y en la ley. Pues solamente nos va a quedar pues pasar este tramo, ¿no? 2023, 2024 y revisar cómo se van promoviendo las quejas. Ahorita hay un acuerdo, creo que de todas las participantes, de no impugnar uno al otro, de no pelearse uno con el otro, de no presentar una queja porque el otro tiene más espectaculares que yo. Creo que hay un acuerdo, pero no sé si ese acuerdo va a llegar hasta el 2024 o no, porque sí hemos visto, por ejemplo, en radio y televisión, distintos pronunciamientos donde dicen es que aquí hay muchos espectaculares, aquí no hay espectaculares. Luego, pues también los medios de comunicación como son, dicen esto no está permitido en la ley, esto no está permitido en la ley, pero ahora resulta que todos los medios de comunicación le están dando cobertura a todas esas asambleas. O sea, no está permitido en la ley, pero le damos cobertura. Entonces ya estamos de acuerdo todos, bueno, nos falta la reforma constitucional, pues ya. Y que si hay elecciones primarias, pues le den cobertura a los medios de comunicación. También sin afectar la equidad en la contienda, le den cobertura. Ahorita, como dices, Bulmaro, son 6, por parte de un partido o de una alianza, pues que le den cobertura a los 6 para que no se afecte la equidad en la contienda, que así lo diga la ley en elecciones primarias, va a haber cobertura para todos los participantes, etcétera. Pero bueno, me estoy adelantando mucho, estoy hablando de 2024, 2025. Ahorita lo que nos queda es, como lo dijo muy bien Bolnaro, ir viendo qué va diciendo el INE, ir viendo qué va diciendo el tribunal y cómo se van ajustando esas reglas que aprobaron los partidos políticos, reglas que está revisando el INE y luego reglas que seguramente también va a revisar el Tribunal Electoral para ver cómo quedan finalmente esas reglas y si se cumplen o no. Que les digo, el futuro de esas reglas pues va a ser seguramente incorporarlas a la ley. Lo que sí yo veo, así les digo, muy claramente por parte del INE, este es 134. Eso sí está muy pendiente el INE por lo que yo veo sus acuerdos, donde le va a dar seguimiento a los recursos. Porque creo que aquí el tema toral de estos temas que estamos revisando y de estas quejas no es realmente qué se está diciendo o qué no se está diciendo. Creo que el tema toral va a ser aquí, los recursos finalmente que se reporten una vez terminados todos estos procedimientos, cuáles van a ser los recursos que se reporten y que por ahí obviamente no aparezcan en estos temas recursos públicos. Acuérdense, nos dice el 41 también de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral se encarga de todo lo relacionado con radio y televisión. El B nos dice para todas las autoridades, entonces en este 2024, todo lo que sucede en radio, televisión y redes sociales lo va a monitorear el INE para elecciones federales y para elecciones locales. Obviamente ahorita el INE ya está monitoreando todos esos temas porque como les decía puede acreditarse un tema de actos anticipados de campaña en radio, en televisión, en redes sociales, en bardas, en espectaculares, es lo que se está viendo, entonces todo esto puede ser motivo de una queja ante la autoridad correspondiente y el INE pues tiene la prueba idónea. Acuérdense que lo que monitorea todos los días el INE es lo que aparece en radio, es lo que aparece en televisión, es lo que aparece en redes sociales. Si yo quiero presentar, por ejemplo, una queja, le digo al INE, oye, el INE, mándame el programa del domingo a las 8 en el canal 7. Ese programa político que hubo de 8 a 9 de la noche, en tal canal mándamelo. Le dice el partido, quizá al INE. Eso se llama testigo de grabación. Y ya el tribunal ha señalado, ese monitoreo que hace el INE se llama testigo de grabación. Lo que pasó un día en una hora específica en un canal de televisión. Y ese testigo de grabación, dice el tribunal, es una prueba con valor probatorio pleno. Entonces, fíjense, el INE está monitoreando todo lo que aparece en radio, en todas las los órdenes de gobierno, no crean que solo lo federal,
lo local y lo municipal. Monitorea todo lo que aparece en radio, todo lo que aparece en televisión, todo lo que aparece en redes sociales. Pero ahora el INE también en este acuerdo que emitió, cuando emitió sus reglas Morena y luego emitió un acuerdo el INE, en este acuerdo el INE también dice, pero ¿sabes qué? También voy a monitorear todo lo que aparece en bardas, todo lo que aparece en espectaculares con motivo de estas asambleas y estos procedimientos, y también voy a monitorear todo lo que aparezca, bardas, espectaculares, como les dije, y todos sus eventos. El INE está monitoreando, por ejemplo, mañana una de estas personas organiza una asamblea en tal ciudad a tal hora, ahí va a haber una persona del INE monitoreando a ver cuántas personas fueron, ¿no? ¿Cuántas sillas se rentaron? ¿Cuántas mesas se rentaron? ¿Hubo un grupo de sonido? ¿No hubo un grupo de sonido? Todo eso está monitoreando el INE. Por eso el INE le dijo al partido, ¿sabes qué? Necesito el calendario de todo lo que están haciendo estas personas cada semana, porque voy a monitorear a cada una de estas personas todos sus eventos. Entonces el INE tiene una cobertura total. Está monitoreando absolutamente todo con el objetivo también, pues de que ya sabe el INE que se pueden presentar quejas y que él va a tener la prueba o la evidencia de esos temas que pueden provocar quejas. Pero hay un monitoreo completo. Eso quizá también en un futuro se agregue en la ley, pues si hay asambleas monitoreamos todo. Y todo es todo. Bardas, espectaculares, los eventos uno por uno, cuántas personas fueron, cuántas sillas se rentaron, cuántas mesas se rentaron, el equipo de sonido, lo que ustedes todos están monitoreando. Pero sobre todo monitorear también que no haya recursos públicos pues en todos esos eventos. Y que aparece en radio y que aparece en televisión. Entonces, créanme que es un tema muy complejo, es un tema novedoso, es un tema que ya está, obviamente, provocando que se presenten quejas y muchos dicen, ahí sí yo no sé, pero muchos dicen que esto va a permear también en las elecciones locales, en las elecciones de gobernaturas, en las elecciones de jefatura de gobierno. También pueden darse acuerdos similares por parte de los partidos políticos. Ahorita los pronunciamientos que han señalado los partidos políticos es que primero van a llevar este tipo de procedimientos y ya en septiembre quizá empiecen con procedimientos dentro de entidades federativas o ya de plano cumplan con lo que establece claramente la ley, en donde para lo local se esperen a los procesos electorales y a la época ¿no? de campañas y de precampañas. A lo mejor para lo local no hay hechos similares a esto, sino ya se esperan aquí a las fechas que marquen los procesos electorales en las distintas entidades federativas, porque acuérdense, vamos a tener pues elecciones en 32 entidades federativas, en las 32. Entonces ahorita creo que su principal interés de los partidos, pues es este tema del coordinador y de las asambleas, etcétera, y están dejando lo local, ojalá así suceda, y lo local quede conforme al calendario de los procesos electorales y no se adelanten temas de lo local, pero también pues hay que estar muy pendientes si se adelantan temas en lo local o no. Parece ser que los partidos en sus acuerdos dicen, ahorita vamos a solucionar estos temas y en septiembre vamos a tener el coordinador o vamos a tener, cada partido le está poniendo su nombre diferente, pero esto va para septiembre. Hay que esperar también después de septiembre, pues qué va a suceder, porque en septiembre tampoco son las precampañas. La ley nos dice las precampañas inician la tercera semana de noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar de septiembre, octubre y noviembre? Es otra parte del proceso. Ya no va a haber asambleas conforme a lo que dicen los partidos, no sabemos qué va a pasar, pero entonces, ¿qué va a pasar de septiembre, en octubre y noviembre? No son hechos inéditos, la ley no está señalando nada, hay que esperar, insisto, qué dice el INE y luego hay que esperar qué dice el tribunal y estar pendientes de eso que van diciendo. Aquí viene la limitación, esta ya la estudiamos en las sesiones anteriores, simplemente se las dejo ahí, que dice, ninguna otra persona física o moral, sea a título propio por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor ni en contra de los partidos políticos. Si eso lo leen en Estados Unidos o lo leen en Reino Unido, este párrafo, nos van a decir en México, oigan, ¿qué pasa con la libertad de expresión
de esas personas físicas o morales. ¿Y qué pasa con el derecho a la información de toda la ciudadanía si ustedes no dejan que se expresen en radio y televisión todas estas personas? Habrá que revisarlo, pero ahorita está así y así está y se tiene que cumplir con lo que dice, imagínense, es la Constitución. Y luego otro tema también muy importante, en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnian a las personas. Vean que todo esto habla de cuando inicia el proceso. La ley nos habla de candidaturas, ahorita ni ha iniciado el proceso, ni hay candidaturas, pero también puede haber, pues tenemos que revisar esta figura de la calumnia. Hasta ahorita, pues sí se han presentado algunas quejas donde se hablan de la calumnia, pero por parte de propaganda que ponen los partidos políticos o que mencionan los partidos políticos. Hay diversa propaganda ahorita en algunos espectaculares donde un partido le está diciendo al otro, ¿sabes qué? Estás mal por todo esto. Entonces llega la queja y le dicen al tribunal, oye, sabes que eso es una calumnia, simplemente se los dejo ahí. La calumnia tiene que distinguirse claramente y hay un criterio muy importante del Tribunal Constitucional alemán que dice cuándo es calumnia y cuándo no es calumnia. Y nos dice el Tribunal Constitucional alemán, fíjense, si yo afirmo un tema y no es cierto, es calumnia. Si yo opino un tema, sea cierto o no, ya no es calumnia porque solamente estoy opinando. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, yo voy a ser candidato, ¿no? En el futuro. Y otro candidato que también va a ser candidato en el futuro, bueno, ya hay dos candidatos en el proceso electoral, y un candidato le dice al otro, ¿sabes qué? Le dice a la ciudadanía, ¿no? ¿Saben qué? No voten por mi adversario, porque reprobó quinto de primaria. Si no reprobó quinto de primaria el adversario, eso se llama calumnia. Entonces, más vale que yo tenga las pruebas para demostrar que reprobó quinto de primaria, porque estoy haciendo una afirmación que puede encuadrar en calumnia y además puede afectar la elección, porque quizá entonces ya nadie vote por él porque reprobó quinto de primaria. Entonces, estoy afectando también la elección. Entonces, ¿para qué digo reprobó quinto de primaria? Ahora, lo que aconsejan, por ejemplo, en Europa, no digas reprobó quinto de primaria. Mejor di, mi adversario, estudié con él en la primaria. ¿Y saben qué? Mi adversario es muy mal estudiante. Muy mal. Pero entonces esa ya es su opinión. Una opinión, ojo, no se les pase, aunque lo vean en espectaculares, en bardas, lo vean en radio y televisión, una opinión nunca va a poder encuadrar en calumnia porque eso opinas tú, pero yo opino otra cosa. Entonces, si decimos es muy mal estudiante, a lo mejor el otro se defiende y dice no es cierto, soy muy buen estudiante, pero es una discusión, es un debate, pero no hay calumnia porque yo nomás dije es muy mal estudiante, para mí es muy malo, a lo mejor para otro es muy bueno, pero es una opinión, pero cuando afirmo es cuando en el mundo encuadra esta figura de la calumnia. Entonces mejor no afirmemos y no encuadramos aquí porque sí lo dice claramente la Constitución. En los procesos electorales, las candidaturas deberán abstenerse de expresar o calumniar a las personas. Este es un límite que se tiene de la libertad de expresión. Sí, adelante, te escuchamos. Adelante. Si por ahí hay una pregunta, sí, adelante. Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Una pregunta, ahorita que señalaba, por ejemplo, que señalaba el ejemplo de las aseveraciones que luego se hacen y que pues resultan falsas, pero nada más me quedó la duda, que si recuerdo que antes tenían la restricción por toda esta cuestión de las campañas pues agresivas y negras que se dieron en el 2006, que también era una cuestión la calumnia y otra la difamación, ¿no? Porque incluso lo ponían así como denigrar, ¿no? Al contrincante, al adversario ahí, que al contendiente, pero entendía que las calumnias únicamente eran referidas cuando yo afirmo que la persona comete o ha hecho una conducta delictiva, ¿no? O sea, como tal, pues ha robado, ¿no? Esa persona ha robado y se ha enriquecido ilícitamente, por ejemplo, ¿no? Y que yo lo afirme, pero si yo digo que pues es una persona incapaz, inepta, porque no tiene, lo ha demostrado, ¿no? En donde gobernó o algo, porque no logró nada o incluso dejó un déficit
y demás, esas referencias que aunque pues estoy afirmando, pero no constituyen como tal un delito, ¿entrarían en eso también, en esta parte de la calumnia? Exactamente, Juan Carlos, así es. Por ejemplo, yo puedo decir, fue muy mal gobernante cuando fue presidente municipal, muy mal gobernante. Dejó ahí un déficit, como tú lo dices, pidió prestado, nunca lo pagó, nos dejó la deuda a nosotros, habló de seguridad y vivimos en un lugar inseguro, etcétera. Pero es opinión, eso nunca va a encuadrar en calumnia. Si yo digo aquí en mi municipio no hay seguridad, es el municipio más inseguro inclusive yo podría decir, mi municipio es el municipio más inseguro de México y fue por culpa del presidente municipal. Eso sigue siendo una opinión. A lo mejor otro dice, no, para mí mi municipio es el más seguro de México y eso lo logró mi presidente, pues es otra opinión completamente distinta, pero las dos son opiniones. Pero si ya firmamos algo, entonces sí, hay que tener mucho cuidado con esa afirmación porque pueden encuadrar en calumnia, ojo, en materia electoral, pero también pueden encuadrar en diversas responsabilidades civiles, administrativas o hasta penales, ¿no? Lo electoral lo que protege es que no tenga una información indebida a la ciudadanía, porque eso puede cambiar el sentido de su voto por una cosa que no es cierta. Por ejemplo, si yo digo reprobó quinto de primaria, a lo mejor la ciudadanía cambia el sentido de su voto porque dice, no, si reprobó quinto de primaria, ya no voy a votar por él, pues ¿cómo? Y resulta que no reprobó quinto de primaria. Por eso a eso se refieren las calumnias en materia electoral. Pero luego esa calumnia en materia electoral que lo que protege es que no se influya al electorado con una mentira, pues también pueden tener consecuencias penales, civiles, ni las que sean, ¿eh? No va a quedar el tema ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo nada más opinar, pues saben que tuvimos al presidente municipal, nos prometió seguridad aquí en el municipio y resulta que ahora es el municipio más inseguro de todo el país. Eso está bien, es una opinión, pero la gente lo va a ver, bueno, eso opinas tú. Pero yo que también vivo en el municipio, yo opino totalmente lo contrario. Bueno, pues cada quien. Pero dejar las afirmaciones fuera porque en materia electoral la protección es, oye, una mentira puede cambiar el sentido del voto de un grupo de personas. Entonces no vamos a dejar que la ciudadanía sea engañada con una mentira, esté mal informada y por tal motivo cambie el sentido de su voto. Y fíjense algo muy curioso que yo todavía no sé qué fue lo que sucedió, pero antes la Constitución decía, no se puede calumniar a las personas y denigrar a las instituciones. Y de repente viene una reforma constitucional y se dice, no se puede calumniar a las personas y quitaron el tema de denigrar a las instituciones, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, pero sí hay que tener muy claro este tema de la calumnia y dónde y cómo se puede cuadrar. Y llegan muchísimas quejas, ¿eh? La experiencia que se tiene en el tribunal y en todos los tribunales de los estados es que llegan muchas quejas por temas de calumnias. Entonces, ojo, también cuando hablemos de calumnia, acuérdense, debe ser el que debe presentar la queja, debe ser la persona afectada. Es el único que puede presentar la queja, la persona calumniada, en pocas palabras, a la persona que se le está diciendo o se le está afirmando algo que no es cierto, no la puede promover un ciudadano común, no una ciudadana, no tiene que ser directamente el afectado el que promueva esa, pero sí llegan muchas a las autoridades diciendo es una calumnia, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y las autoridades pues hacen esa distinción, a ver qué es lo que te están diciendo, sí se puede decir atendiendo la libertad de expresión, lo que te están diciendo es una afirmación y sabes qué, tú lo estás diciendo, no estás ofreciendo ni una prueba para eso que estás diciendo, pues sabes qué, viene ahí la revisión, ¿no? Si es calumnia o no y si se debe sancionar o no. Ahora, si yo voy a hacer una afirmación, pues la puedo hacer, pero tengo ahí que decirles, miren, aquí están los documentos y exhibirlos donde lo que estoy diciendo es cierto. Aunque sean pruebas mínimas, pero sí una serie de documentos donde digan, yo estoy afirmando esto porque tengo estos documentos. A ver, si tengo el certificado de la primaria de esa persona, mira, aquí está el certificado. Hizo quinto 2 veces. Ah, bueno, pues entonces sí, ¿no? Que ahora ya no se puede, creo, ¿no? Ya en primaria creo que ya no pueden reprobar nadie el año, está bien ese sistema, pero antes sí podía suceder y mira, aquí está, punto. Pero si no lo tengo, pues mejor nada más me quedo en opinión. Y así lo ha dicho, fíjense, esa disposición del Tribunal Constitucional alemán es de los 80s.
donde dijo, no, pues nomás opinen y ya no se metan en problemas. Digan, es mi opinión y respeto la tuya, pero yo opino esto y esto y esto. Hay debate público, lo que debe haber en cualquier elección, debate público y listo, ¿no? Cada quien que tome su opinión sobre el tema, pero que quede ahí en ese tema. Bueno, compañeras, no sé si tuvieran alguna otra participación. Ya vimos esto de promoción personalizada, prohibición correcta, bajo cualquier modalidad, los elementos que deben de tener esta propaganda gubernamental. Si quieren, aquí la dejamos. Mañana vemos los elementos que debe tener el tema para que se tenga como promoción personalizada por parte de un servidor público, qué elementos debe de cumplir. Y también vamos a ver algunos otros casos relacionados con estos procedimientos especiales sancionadores, algunos otros casos, algunos otros criterios. Ya no les quedan muchas sesiones, no queda la sesión conmigo de hoy, que ya terminamos, la de mañana, y posteriormente, acuérdense, va a haber no vamos a estar los próximos 15 días, pero ya iniciando el mes de agosto, creo que tienen solamente 3 sesiones más y ya van a concluir este diplomado. Entonces, bueno, de verdad están haciendo un esfuerzo grande, los felicito. Mañana seguimos entonces con estos temas, algunos otros criterios que quiero que conozcan, si es que no los conocen, a lo mejor ya los conocen, los platicamos. Mañana también cualquier otro tema que quieran discutir sobre el PES, independientemente de propaganda gubernamental o cualquier otro tema, también lo podemos analizar con mucho gusto. Ya saben que nosotros estamos aquí abiertos a cualquiera de sus participaciones. Y mañana también, si terminando la sesión me escriben a mi correo electrónico, que está acá arriba, dario.mora@te.gov.mx, yo les hago llegar esta presentación, me escriben y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. No sé si vamos a alcanzar a ver todas las láminas o no, pero yo les envío entera toda la presentación, en donde se habla de estos temas de imparcialidad y neutralidad gubernamental en las elecciones, pero bueno, ya vimos que por lo menos sí se tomó por parte de los partidos políticos esa decisión importante de que, bueno, quieres participar en la asamblea, tienes que renunciar a tu encargo, que seguramente muchos no lo tenían eso previsto, porque todos eran servidoras o servidores públicos, unos legisladores, otros trabajaban en gobierno local o gobierno federal, y pues todos aceptaron esas reglas y renunciaron a sus encargos. Entonces ya no aplica tanto este tema de servidores y servidores públicos para esas personas, pero sí aplica para algún servidor o alguna servidora pública que quiera acompañar a esas personas, pues puede ahí, obviamente, incorporar recursos públicos en esas asambleas, y eso pues ya lo dijo el INE, eso sí no puede suceder, no puede haber recursos de servidores o servidores públicos en esos procedimientos que han establecido los partidos políticos. Pero bueno, ya mañana seguiremos viendo estos temas. Por hoy les deseo que tengan una excelente tarde, les mando un fuerte abrazo y nos veremos mañana. Acuérdense, ¿no? Como dicen en la tele, a la misma hora, en el mismo canal. Nos vemos mañana a las 5. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego. Ingeniero. Gracias, doctor. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.